Hola, buenas a todos. En este nuevo video tutorial les voy a explicar cómo optimizar Windows 10 en la versión LTSC. Bien, bueno, entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a poner acá en el buscador, en la lupa ponemos configuración. Abrimos. Bien, una vez que estamos en configuraciones, escribimos acá en el buscador, escribimos aplicaciones y vamos a donde dice aplicaciones en segundo plano. Luego ahí hacemos desactivar para que se desactive las opciones en segundo plano. Luego, una vez que están desactivado eso, vamos a volver a inicio. Una vez que estamos en inicio, vamos a sistemas. Una vez que estamos en sistema, vamos a notificaciones y acciones. Y ahí luego vamos a desactivar la opción de notificaciones. Bien. Entonces, una vez que hayamos desactivado las notificaciones y acciones, o sea, desactivar esta opción, vamos hacia el final y vamos a la opción que dice acerca de. Una vez que nos posicionamos en la opción acerca de, nos abre una ventana y vamos a la opción que dice configuraciones avanzadas del sistema. Hacemos clic ahí y nos aparece esta ventana. Una vez que nos aparece esta ventana, lo que hacemos es ir a opciones avanzadas, luego vamos a configuraciones, luego de configuraciones vamos a efectos visuales. Una vez que estamos en efectos visuales, ponemos la opción personalizar. Entonces lo que vamos a hacer es eliminando todas las opciones que nos aparecen. Esta no, esta tampoco, y vamos a dejar estas opciones. Este que dice mostrar el contenido de la ventana mientras se arrastra, dejamos esas opciones. Y luego que hacemos eso, vamos a la opción que dice opciones avanzadas. Y en opciones avanzadas vamos a la opción que dice memoria virtual. Hacemos cambiar. En algunos casos, bueno, hacemos luego administración automática. Bueno, en algunos casos, acá en la opción que dice, habilitamos esta opción que dice tamaño personalizado, es en la memoria de paginación con la que trabaja la computadora. En algunos casos directamente le restringe esto y en otros no. En mi caso no, porque yo tengo la asignación actual es de 8192 megas, o sea, yo tengo una memoria RAM de 8 GB, por lo tanto asignó todo lo que tengo disponible. Por lo tanto, en mi caso no voy a cambiar nada. Entonces hacemos cancelar, pero ustedes, dependiendo de la cantidad de memoria que tengan, pueden poner como mínimo tanto. Es más, les sugiere, el propio sistema operativo les sugiere opciones de mínimo y recomendado. Entonces, y después le dice lo que está actualmente asignado, que en este caso, como ya le digo, es el total. Entonces directamente yo esto no hago nada acá, hacemos aceptar y luego vamos a lo siguiente. Una vez que hayamos hecho eso, vamos a hacer el siguiente paso, que sería vamos a nuevamente a configuraciones, vamos a personalización. Una vez que estamos en personalización, vamos a colores, y dentro de colores, bueno, tiene que estar colores oscuros. Luego efecto de transparencia tiene que estar desactivado. Una vez que hayamos hecho eso, directamente luego nos vamos a cerramos esto y vamos a la ventana y escribimos msconfig y ejecutamos como administrador.
luego nos aparece esta ventana y luego lo que tenemos que hacer acá es ir a la opción que dice arranque. Luego vamos a la opción que dice opciones avanzadas, y una vez que estamos ahí, luego vamos al número de procesadores. En este caso va a depender el tipo de procesador que usted tenga. Puede ser que tenga un procesador de 2 núcleos, de 4, de 6, de 8. Bueno, en mi caso de 6 núcleos, así que yo pongo el máximo y luego hago aceptar, luego hago aplicar, y ahora de esta opción arranque vamos a la opción de servicios. Esos son los servicios que hacemos, es tildar la opción que dice ocultar todos los servicios de Microsoft, y nos quedan estas opciones. Obviamente todas estas opciones, dependiendo si lo necesita o no, en este caso entonces lo que hacen es luego de esto hacemos aplicar, luego vamos a inicio de Windows, luego vamos a abrir el administrador de tareas. Entonces acá ustedes pueden observar qué tipos están habilitados. En este caso me dice Windows Security Notification. Entonces lo que hacemos en este caso, como no me importa esto, para que funcione mucho más óptimo la máquina, hacemos desactivar, y una vez que tenemos realizado esto, cerramos, luego hacemos aceptar y luego hacemos reiniciar la máquina. Bien, una vez que se haya terminado de reiniciar la máquina, vamos a ver que obviamente que es mucho más rápido todas las cosas que en un principio habría un poco más lento. Por ejemplo, yo justo no tengo casi nada instalado, pero a ver, veamos que puedo. Por ejemplo, tengo instalado Filmora, y como ven, el proceso de iniciación de esta aplicación anteriormente era un poco más lento y ahora abre mucho más rápido. Y eso va a pasar con todas las aplicaciones que ustedes tengan. Es más, al iniciarse la máquina lo hace mucho más rápido. Entonces esto lo van a ir notando a medida que vayan instalando aplicaciones o juegos, y realmente sirve, porque yo ya instalé varias computadoras que tengo acá en el local y realmente funciona perfecto. Así que espero que hayan visto el video de forma completa y espero su comentario, y si es la primera vez que ven mi video, espero que se suscriban y me den un like. De esa forma puedan recibir las notificaciones de los videos que iré subiendo en los próximos días. Desde ya, muchas gracias.